Últimamente, la gente del Relámpago Oriental nos ha robado ovejas buenas. Para proteger al rebaño, la Iglesia ha impreso esto para que sepáis cómo hacerles frente. Yo ya había leído estas incriminaciones. No tienen fundamento. Son injustificadas. Esto no sería difundir rumores. El Señor Jesús ha regresado para realizar la obra del juicio. ¿Por qué no nos guiáis por el camino verdadero? ¿Por qué os empeñáis en impedirlo? Si no abandonas esa creencia, la Iglesia te expulsará y toda la gente de la Iglesia te rechazará. Nos oponemos al Relámpago Oriental, como todos los círculos religiosos. Es proteger nuestra Iglesia, nuestro estatus y nuestro sustento. No podemos permitir que crean en el Relámpago Oriental. El pastor Chiao hará cualquier cosa para acabar con ellos. Los del Relámpago Oriental creen en Dios. Al denunciar a unos creyentes, el pastor Chiao no está traicionando al Señor. Se comporta como Judas. Ya se ha empeorado. Hay que extremar las precauciones. Hermano Chin, ¿está organizada ya la vigilancia? Están todos listos. He dispuesto a gente vigilando el cruce de entrada a la aldea. Bien hecho. Sí, vamos a entrar. Sí, vamos dentro. También fueron a verme. Es una vergüenza. No dejan de presionarlos. ¿Por qué hacen algo así? Hermana Dong, hermana Yang. Hermana Lee, nos han contado todo. Sí. Últimamente, desde que supieron que creíamos en Dios Todopoderoso, no dejan de molestarnos. Intentan convencernos con la Biblia, aunque refutemos todos sus argumentos. Así es. Siguen insistiendo y nos acosan con dureza. Es verdad, ¿Cómo pueden ser tan insensibles? Sí. Cierto. Antaño, en nuestros momentos de debilidad, nunca se esmeraban tanto. Sí, cierto. Pero en cuanto hemos aceptado a Dios Todopoderoso, nos han mostrado su ira. Nos vienen con el palo y la zanahoria. No dejan de molestarnos. No nos dan tregua. Pues sí. Su actitud es abominable. Así es. No van a parar. Y no van a parar hasta que nos hayan arrastrado al infierno con ellos. Sí, es verdad. No van a parar hasta que... Es preocupante. No puedo entenderlo. Ambos son personas que sirven al Señor y suelen hablar de la Biblia. Y yo creo que deberían ver que las palabras de Dios Todopoderoso son verdad. Sí. ¿Por qué no buscan la verdad? Sí. ¿Por qué no la buscan? No lo sé. ¿Por qué no investigan la obra de Dios Todopoderoso en vez de condenarlo y oponerse a él y de blasfemar de forma tan demencial? No tiene ningún Es incomprensible. Dedican todos sus esfuerzos a que no aceptemos a Dios Todopoderoso. Nos cuesta percibir la naturaleza de este asunto. Es verdad. No comprendemos por qué lo hacen. Necesitamos vuestro consejo. No sabemos cómo solucionar estos problemas, por eso os pedimos ayuda. No sabemos. Necesitamos debatir. Hermanos y hermanas, primero tomemos asiento. Hermanos y hermanas, ¿cómo no van a estar preocupados por vuestra aceptación de Dios Todopoderoso? Veréis, a ojos de ellos, vosotros sois su rebaño. Y os han perdido. Eso ha golpeado al pastor y al anciano en un punto vital. Y harán todo lo que esté en su mano para intentar confundiros y adueñarse otra vez de vosotros. Cuando el Señor Jesús realizó su obra, los sacerdotes del judaísmo, los escribas y los fariseos calumniaron y condenaron al Señor Jesús y blasfemaron contra él. Y después lo capturaron y lo crucificaron. Así es. Sin duda, muchas personas de credo judío deseaban aceptar al Señor Jesús. Entonces, ¿por qué no se atrevieron a aceptar, y mucho menos a seguir al Señor Jesús? Me gustaría saberlo. Imagino que aquellos sumos sacerdotes, escribas y fariseos amenazaron con frecuencia a los creyentes del judaísmo. Y que incluso adoptaron diversos métodos para impedir que el pueblo lo aceptara. Así es. En aquel tiempo, una persona llamada Nicodemo solo acudía a ver al Señor Jesús de noche. Creo que eso guarda relación con esta situación. Sí. La Biblia recoge estas cosas de forma muy clara. Sí. Por desgracia, pocos pudieron percibir qué motivaba a los fariseos a oponerse al Señor.
Y menos pudieron diferenciar a pastores y ancianos cuando el Señor Jesús condenó a los fariseos, los dejó al descubierto y los maldijo. ¿No es una situación similar? Sí. Sí, está pasando lo mismo. Dios Todopoderoso ha llegado y ha dejado al descubierto a los nuevos fariseos, los pastores y los ancianos que se oponen a Dios. Veamos un vídeo que ilustra las palabras de Dios Todopoderoso. Muy bien. ¿Deseáis conocer la raíz de la oposición de los fariseos a Jesús? ¿Deseáis conocer la esencia de los fariseos? Estaban llenos de fantasías sobre el Mesías. Aún más, solo creían que éste vendría, pero no buscaban la verdad de la vida. Por tanto, incluso hoy, siguen esperándole. Porque no tienen conocimiento del camino de la vida, ni saben cuál es la senda de la verdad. Decidme, ¿cómo podrían obtener la bendición de Dios tales personas insensatas, tozudas e ignorantes? ¿Cómo podrían contemplar al Mesías? Se opusieron a Jesús porque no conocían la dirección de la obra del Espíritu Santo, ni el camino de la verdad mencionado por Jesús. Y además, porque no entendieron al Mesías. Y como nunca le habían visto, ni habían estado en su compañía, cometieron el error de pagar un tributo vacío al nombre del Mesías, mientras se oponían a su esencia por todos los medios. Estos fariseos eran tozudos y arrogantes en esencia, y no obedecían la verdad. El principio de su creencia en Dios es: por muy profunda que sea tu predicación, por muy alta que sea tu autoridad, no eres Cristo, a no ser que seas llamado el Mesías. ¿No son estas opiniones absurdas y ridículas? Os pregunto de nuevo, ¿no es extremadamente fácil para vosotros cometer los errores de los antiguos fariseos, dado que no tenéis el más mínimo entendimiento de Jesús? ¿Eres capaz de discernir el camino de la verdad? ¿Puedes garantizar realmente que no te opondrás a Cristo? ¿Eres capaz de seguir la obra del Espíritu Santo? Si no sabes si te opondrás o no a Cristo, yo digo que ya estás viviendo al filo de la muerte. Los que no conocían al Mesías fueron todos capaces de oponerse a Jesús, de rechazarlo, de difamarlo. Las personas que no le entienden son capaces de negarlo y vilipendiarlo. Además, son capaces de ver el retorno de Jesús como el engaño de Satanás. Y más personas condenarán el retorno de Jesús a la carne. ¿No os asusta todo esto? Lo que afrontáis será blasfemia contra el Espíritu Santo, la ruina de las palabras de éste a las iglesias y el rechazo de todo lo expresado por Jesús. ¿Qué podéis obtener de él si estáis tan confundidos? ¿Cómo podéis entender la obra de Jesús cuando él vuelva a la carne sobre una nube blanca, si os negáis obstinadamente a ser conscientes de vuestros errores? Os digo esto: las personas que no aceptan la verdad, pero que esperan ciegamente la llegada de Jesús sobre nubes blancas, blasfemarán sin duda contra el Espíritu Santo, y son la raza que será destruida.
Hermanos y hermanas, leamos las palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Hermana Dong, ¿puedo leer yo? Claro. Dios Todopoderoso dice: los que leen la Biblia en grandes iglesias la recitan cada día, pero ninguno entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocerlo. Además, ninguno es conforme al corazón de Dios. Son todos hombres inútiles, viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Aunque alardean del nombre de Dios, se oponen voluntariamente a él. Aunque se etiquetan como creyentes en Dios, son los que comen la carne y beben la sangre del hombre. Todos esos hombres son diablos que devoran el alma del hombre. Demonios que molestan deliberadamente a aquellos que tratan de entrar en el camino correcto y piedras de tropiezo que obstaculizan la senda de los que buscan a Dios. Aunque son de cuerpos robustos, ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos que llevan al hombre a oponerse a Dios? ¿Cómo van a saber que son diablos vivientes que buscan especialmente almas que devorar? Es verdad. Así es mucho más fácil entenderla. Así es más fácil. Dios Todopoderoso dice: todos los días buscan rastros de mí en la Biblia y encuentran al azar pasajes adecuados que leen interminablemente. No prestan atención a mi existencia o acciones, sino que dedican una atención extrema y especial a todas y a cada una de las palabras de la Escritura. Y muchos de ellos incluso creen que yo no debería hacer nada que quisiera a menos que la Escritura lo predijera. Le atribuyen demasiada importancia a la Escritura. Se puede decir que ven las palabras y expresiones como demasiado importantes, hasta el punto de que usan versículos de la Biblia para medir cada palabra que digo y para condenarme. Lo que buscan no es el camino de la compatibilidad conmigo, o el camino de la compatibilidad con la verdad, sino el camino de la compatibilidad con las palabras de la Biblia. Y creen que cualquier cosa que no se ciña a la Biblia, sin excepción, no es mi obra. ¿No son esas personas los descendientes sumisos de los fariseos? Los fariseos judíos usaron la ley de Moisés para condenar a Jesús. No buscaron la compatibilidad con el Jesús de ese tiempo, sino que diligentemente siguieron la ley al pie de la letra, hasta el grado de que finalmente clavaron en la cruz al Jesús inocente, habiéndolo acusado de no seguir la ley del Antiguo Testamento y de no ser el Mesías. ¿Cuál era su esencia? ¿No era que no buscaban el camino de la compatibilidad con la verdad? Se obsesionaron con todas y cada una de las palabras de la Escritura, mientras que no prestaron atención a mi voluntad, ni a los pasos, ni a los métodos de mi obra. No eran personas que buscaran la verdad, sino que rígidamente siguieron las palabras de la Escritura. No eran personas que creyeran en Dios, sino personas que creían en la Biblia. En esencia, eran perros guardianes de la Biblia. Hermanos y hermanas, leamos otro pasaje. De acuerdo. Hermana Yang, deja que lea yo, por favor. Claro. Dios Todopoderoso dice: mira a los líderes de cada denominación. Son todos arrogantes y farisaicos. E interpretan la Biblia fuera de contexto y según su propia imaginación. Todos confían en los dones y la erudición para hacer su obra. Si fueran incapaces de predicar nada, ¿les seguirían esas personas? Después de todo, poseen algún conocimiento y pueden hablar un poco de doctrina o saber cómo convencer a los demás y usar algunos artificios,
por medio de los cuales han llevado a las personas ante ellos y las han engañado. Esas personas creen en Dios solo de nombre, pero en realidad siguen a sus líderes. Si se encontraran con los que predican el camino verdadero, algunos de ellos dirían: tenemos que consultarle respecto a nuestra creencia en Dios. Requieren el consentimiento de alguien para creer en Dios. ¿No es esto un problema? ¿En qué se han convertido esos líderes entonces? ¿No se han vuelto fariseos, falsos pastores, anticristos y obstáculos en la aceptación del camino verdadero por parte de las personas? Sí. Cierto, obedecemos al pastor y al anciano. Todo lo que dice Dios Todopoderoso. Después de leer estas palabras, ¿veis cómo los fariseos se opusieron y condenaron al Señor Jesús? ¿Veis cómo los pastores y ancianos se oponen a la obra de Dios y la condenan? ¿Veis ahora la realidad y el origen de su oposición a Dios? Sí, por supuesto. Sí. En la era de la gracia, el Señor Jesús maldijo a los fariseos y dejó al descubierto su verdadero semblante de hipócritas. Dios Todopoderoso ha llegado y ha revelado la conducta, el comportamiento y la esencia opuestos a Dios de los círculos religiosos. Sí. Es verdad, eso es Eso cierto. está claro. En las dos encarnaciones de Dios, ¿por qué Él ha tenido que dejar al descubierto la hipocresía y la oposición de los líderes religiosos? ¿Por qué vuelve a pasar lo mismo? Es verdad. Sí, ¿por qué? Porque aunque alarden de su servicio a Dios, no practican las palabras de Dios, ni cumplen sus mandamientos. Por eso desconocen la verdad y no se someten a los designios de Dios. Solo observan un puñado de doctrinas, normas y ritos religiosos. Cierto. Emplean su elocuencia y sus dones, explican conocimientos bíblicos y teología. Nada más que para alardear y lucirse con el fin de que los veneren y obedezcan. Es verdad. Es verdad. Y así el pueblo elegido de Dios les obedece. Les consulta respecto a todo. Les obedece en todo. Es cierto. Y sin recibir la aprobación del pastor, no pueden buscar el camino verdadero. Sea cual sea la cuestión, en vez de fomentar la oración o buscar la verdad, acuden al pastor para pedir ayuda. Sí, es verdad. Es cierto. Obedecen ciegamente al pastor y al anciano. No son capaces de distinguir si sus palabras concuerdan con la Biblia o con la verdad. Ni siquiera cuando Dios, encarnado, se apareció para realizar su obra y traer la verdad, tuvieron la potestad de decidir por sí mismos si debían investigarlo. Los pastores y ancianos tomaban esa decisión por ellos. Entregan su vida y su destino al cuidado de los pastores y ancianos. ¿Qué problema vemos aquí? ¿Esa gente cree en los pastores y ancianos o en el Señor Jesús? La verdad es que da que pensar. Los fariseos y los pastores no llevan a la gente ante Dios, sino que más bien los controlan bajo su poder. Sí. Cierto. Gran parte del pueblo no tiene discernimiento. Han sido engañados por la apariencia hipócrita de los fariseos, de los pastores y de los ancianos. Sí, Sus nos han palabras nos engañado. confundían. Nosotros no entendemos la verdad. Si Dios no hubiera venido a traer la verdad y hubiera dejado al descubierto su oposición a Dios, nadie habría visto que son unos anticristos que luchan contra Dios por su pueblo elegido. Por supuesto. Por supuesto. De este modo, el pueblo elegido no puede escapar de sus engaños y trampas. No puede aceptar la obra de Dios ni volverse hacia Él para alcanzar la salvación. Y acaba cayendo en desgracia por culpa de estos anticristos. Es cierto. Nos ponen en peligro. Dios Todopoderoso ha revelado el origen de la oposición de los fariseos, pastores y ancianos a Dios. Les ha quitado la máscara y el disfraz de hipócritas. De ese modo, los creyentes pueden ver la realidad y ver cómo se oponen a Dios. Sí, por supuesto. ¿Acaso no ha venido Dios por eso? ¿Para salvarnos de las trabas de los fariseos y de la influencia de Satanás? Sí, gracias a Dios. Si Dios no obrara de este modo, ¿podrían los creyentes regresar voluntariamente ante su presencia? Claro que no. No podrían. Si Dios no hubiera revelado la verdad y la realidad de la oposición de los fariseos hacia Él, ¿sabrían los creyentes distinguir a los fariseos?
Claro que no. Claro. Si Dios no hubiera revelado la verdad y la oposición hacia Él de pastores y ancianos, ¿podrían los creyentes en Dios escapar de sus trabas y sus trampas? No, podrían, ¿no? Correcto, no podrían. Al obrar así, Dios nos muestra su compasión por nosotros y nos brinda su salvación. Alabado sea. Alabado sea. Alabado sea Dios. Hermanos y hermanas, en la mayoría de lugares de culto se venera a pastores y ancianos, porque se considera que ellos entienden la Biblia y son devotos. Además, son afectuosos con hermanos y hermanas. Predican la Biblia entre la gente y trabajan sin descanso. ¿Cómo pueden ser entonces unos fariseos hipócritas y unos anticristos? En realidad, que los pastores y ancianos sean o no unos anticristos no se puede determinar por lo buenos que sean con los demás, ni por cuánto trabajen, ni cuánto sufran. Lo fundamental es ver cómo tratan la aparición y la obra de Dios, además de cómo tratan a Cristo encarnado y la verdad que Él expresa. Solo así se verá su verdadero semblante con claridad. Lo mismo ocurría con los sacerdotes, escribas y fariseos del judaísmo. Eran expertos en las escrituras. Incluso las llevaban bordadas en su vestimenta. Por fuera parecían muy devotos. Pero cuando apareció el Señor Jesús y comenzó a realizar su obra, ¿qué hicieron? Recuerdo un pasaje. Cuando los fariseos le vieron curar a los enfermos y expulsar a los demonios, manifestando la autoridad y el poder de Dios, lo que hicieron fue blasfemar contra el Señor Jesús, pecando así contra el Espíritu Santo. Exacto. Sí. El sumo sacerdote le puso a prueba preguntándole si era Cristo. Cuando el Señor Jesús dijo «Yo soy», lo usaron como motivo para acusarlo de blasfemo. Así es. Sí. Y entregaron al Señor Jesús a los romanos. Eligieron liberar a un ladrón con tal de crucificar al Señor Jesús. Cierto. Todos tenéis razón. Todos los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos sabían que las palabras del Señor Jesús contenían autoridad y poder. Pero ni quisieron buscar la verdad, ni quisieron aceptarla. Se aferraron a los decretos de las Escrituras, condenando de este modo la obra de Dios. Hicieron oídos sordos a la verdad expresada por el Señor Jesús y a los milagros y prodigios que obraba. Al no considerarlo el Mesías, lo condenaban y se oponían frenéticamente a él. Sí. Y por eso se empeñaron en crucificar al Señor Jesús. Estos hechos bastan para demostrar que la auténtica naturaleza de los fariseos era de odio a la verdad, la de unos anticristos que odiaban a Dios. Es verdad. Son unos anticristos. En los últimos días, el Señor Jesús ha regresado como Dios Todopoderoso para la obra de juzgar y purificar a la gente. Personas buenas de otros grupos oyen las palabras de Dios Todopoderoso, las reconocen como la voz de Dios y se han convertido. Amén. Gracias. Amén. Los pastores y ancianos saben que todas las palabras pronunciadas por Dios Todopoderoso son verdad y que tienen autoridad y poder, pero se niegan a buscar la verdad. Desvirtúan la Biblia y la citan fuera de contexto diciendo que apartarse de la Biblia es una herejía y que cualquier Señor Jesús que no descienda sobre una nube será falso. ¿Qué? Increíble. Y declaran también que todo mensaje de Dios encarnado es herejía y falsa doctrina. Difunden frenéticamente rumores y falacias que condenan, calumnian y atacan a Dios Todopoderoso. Sí. Impiden que la gente investigue la obra de Dios en los últimos días. Así es. Con lo cual el pueblo elegido rechaza la llegada de Dios. Así es. Los pastores y ancianos saben que las ovejas son de Dios, pero no se las devuelven a Él. Todo lo contrario, consideran suyas las ovejas, con el único propósito de dominar al pueblo elegido. ¿No es eso propio de unos anticristos? Sí, por supuesto. ¿No actúan así los pastores y ancianos de los círculos religiosos? Exactamente así. Es evidente. Más abominable es que cuando descubren que alguien va a una iglesia a difundir la buena nueva, le dan una paliza, lo denostan e incluso llaman a la policía. Entregan a este satánico régimen a aquellos que dan testimonio de Dios Todopoderoso, con la vana esperanza de prohibir la obra de Dios de los últimos días. Es cierto. Su objetivo perverso es controlar la religión en China por siempre. Así es. Así es. Eso revela completamente su naturaleza satánica de odio a la verdad y a Dios. Sí, una gran verdad. ¿Qué opináis?
¿Son unos anticristos que rivalizan con Dios por su pueblo elegido? Por supuesto. Sí, ahora lo veo claro. Los pastores y los ancianos se parecen mucho a los fariseos. Sí, tan solo hablan de conocimientos bíblicos, sin explicar cómo practicar ni cómo experimentar la palabra del Señor. Exacto. Al prohibir que la gente busque el camino verdadero, se oponen claramente a Dios. Y que nos lo prohíban y coarten no es por nuestro bien, ni nos ayudará a entrar en el reino de los cielos. Lo hacen para no perder su sustento. Tiene Está razón, claro. es verdad. Nos engañan, nos controlan y nos manipulan. Esto no es rivalizar con Dios por su pueblo elegido. Tienes razón. Podemos decir que son unos anticristos con todas las letras. Es cierto. Alabado sea Dios. El sermón de hoy ha sido genial. He adquirido más discernimiento. En estos años de fe, siempre hemos venerado al pastor y al anciano. Correcto. Sí. En ocasiones, hasta los tratábamos como a nuestros propios padres. Y los apoyábamos, hicieran lo que hicieran. Llegando al extremo de creer que someternos a sus ideas era someternos al Señor. Ahora nos damos cuenta de lo necios e ignorantes que fuimos. Sí. Si Dios Todopoderoso no hubiera traído la verdad y comenzado la obra del juicio, dejando al descubierto el odio a la verdad y el aborrecimiento de los pastores y de los ancianos, jamás habríamos sabido qué clase de hipócritas son, que son el anticristo. Así es. Y nunca nos podríamos haber deshecho de su engaño ni de su control. No habríamos oído la voz de Dios. Sí. Ni habríamos sido llevados ante su trono. Amén. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Antes no entendía por qué. Pastores y ancianos aparentaban ser devotos por fuera. Pero cuando alguien venía dando testimonio de Dios Todopoderoso, mostraban su cruel semblante y le reprendían como locos. Incluso le golpeaban. Incluso llamaban a la policía para que fuera detenido. Sí. Es como si odiaran profundamente a quien diera testimonio. Sí. Es sencillamente incomprensible. Es cierto. Es incomprensible, ¿no crees? Ahora lo entiendo. Su oposición y su condena a Dios Todopoderoso. La persecución a quien creyese en Él no tienen nada que ver con un sentimiento de inquina. Cierto. Por un lado, los pastores y ancianos están hartos de la verdad y la odian. Niegan y odian a Dios encarnado. Es miserable. Por otro lado, pretenden controlar al pueblo elegido de Dios para no perder su estatus. Es miserable. Están convencidos de que quien dé testimonio de Dios encarnado les arrebatará su rebaño y su sustento. Es verdad. Por eso emplean toda clase de medidas para condenar a Dios Todopoderoso e impedir que la gente lo acepte. Sí. Son ruines y malignos. Lo son. Muy ruines. No entrarán en el reino de los cielos, pero nos impiden entrar a nosotros. Van al infierno por oponerse a Dios y nos llevan como sacrificio. Son unos fantasmas vivientes que devoran almas humanas. Son unos fantasmas. Hemos de abandonarlos por completo y maldecirlos. Así alcanzaremos la aprobación de Dios. Alabado sea Dios. Amén. Dios nos llama a escapar de la malvada ciudad de Babilonia. Amén. Nos rescata de la religión para que aceptemos el camino verdadero. Vayamos ya a la casa de Dios y seamos llevados ante su trono. Amén. Este es el verdadero amor de Dios. Alabado sea. Alabado sea Dios. Dios está con nosotros. Gracias al Señor. Bendito sea Dios.